Gracias por acompañarme nuevamente a grabar el podcast de esta ocasión, que como se dan cuenta por el título, es algo que a mí se me hizo muy interesante. Es un artículo reciente que salió en el Radiology hace menos de un mes y que trata sobre un tema que probablemente lo hemos abordado por otras situaciones, como lo voy a comentar, que tiene que ver con la teleradiología. Y esto ha sido, bueno, criticado en muchos aspectos. Hay quienes evidentemente lo ven como algo real y de hecho está sucediendo y yo creo que es una cosa fabulosa, pero tenemos que ver todas las aristas de esta práctica, de este modelo de práctica que tiene que ver con una necesidad, porque finalmente en la medida en que se hacen más estudios de imagen, que se necesitan más para ser objetivos en los diagnósticos y que el número de radiólogos no incrementa en la manera en que se necesitan, y también quizá la especialización de los propios radiólogos no es como se quisiera en todas las áreas y en todos los países o aún dentro del mismo país, en todos los estados, en todas las regiones. Entonces, creo que definitivamente es un tema muy interesante para analizar, que es el propósito obviamente de los episodios o de lo que discuto aquí con ustedes en el podcast, que son artículos que generalmente son para conocimiento y reflexión. Entonces, si les parece, vamos a iniciar con la grabación de el podcast y permítanme un momento. La teleradiología ha adquirido un papel importante en la práctica de la radiología. Esto ha traído ventajas, como la mejora de la cobertura radiológica fuera del horario laboral, junto con desventajas como la preocupación por mantener los estándares de calidad y seguridad. El volumen de teleradiología ha ido creciendo y se espera que siga creciendo. En una encuesta de 2019, entre los radiólogos que no se identificaron como teleradiólogos, el 85.6% respondió que había brindado servicios de teleradiología en los últimos 10 años. Y el 25.4% dijo que la mayor parte de su volumen clínico era teleradiología. En esta encuesta, el 9.3% de los encuestados se identificaron a sí mismos como teleradiólogos. Como les decía, este crecimiento de la teleradiología ha ido acompañado de preocupaciones por la seguridad del paciente y la gestión de riesgos. Los problemas de seguridad del paciente relacionados con la teleradiología incluyen deficiencias técnicas en la calidad y transmisión de las imágenes, la posibilidad de una historia clínica inadecuada y la falta de acceso a los registros clínicos o a imágenes de comparación previa que fueran relevantes para el caso. Un número, digamos, limitado de artículos han discutido los problemas médico-legales en torno a la teleradiología, incluido, por ejemplo, la negligencia médica, aunque en estas publicaciones faltan datos de casos reales de negligencia de teleradiología en forma específica. De hecho, hay un artículo que viene ahí en la parte de discusión, que presenta un caso hipotético ilustrativo, ya que no existe una, digamos, jurisprudencia o una demanda legal real. Acompáñenme a revisar este estudio, cuyo objetivo fue comparar las características de estos casos de negligencia en teleradiología con casos de negligencia en radiología, en los que el evento adverso no involucró a la teleradiología. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, bueno, como ustedes ya saben para este momento, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, editoriales, artículos de opinión, que prácticamente todos ellos tienen que ver con nuestra especialidad, la radiología. No todos ellos aparecen en revistas de nuestra especialidad, pero sí considero que son de interés para nosotros, pues son los que platicamos aquí con ustedes. Y bueno, en esta ocasión es un artículo que apareció en Radiology hace unos días, que fue publicado pues a inicios de abril,
Les voy a dejar como siempre la referencia, el link a los que quieran entrar. No estoy muy seguro si sea Open Access, pero independientemente lo platicaré con ustedes y trataré de abordar lo más que se pueda del mismo. Y bueno, si vemos el artículo, pues el título en español sería algo así como Evaluación de las características clínicas, financieras y del reclamante de casos de negligencia médica en teleradiología. Y es por un grupo de investigadores, de hecho uno de ellos es del grupo CRICO, que es de la Fundación de Gestión de Riesgos de las Instituciones Médicas de Harvard, en Boston, Massachusetts, también del Departamento de Medicina y obviamente de Radiología de Brigham and Women, también es parte de Harvard. Entonces, creo que es un estudio muy interesante que ya de hecho ha dado mucho de qué hablar y bueno, quisiera comentarlo con ustedes. Pero como siempre, vamos a poner esto un poco en perspectiva. Y es que, aunque la teleradiología ha sido, digamos, un segmento creciente del panorama radiológico, pues ya durante décadas, la escasez de radiólogos junto con el aumento del volumen de imágenes ha ofrecido, digamos, una gran ayuda a este modelo de práctica este modelo de práctica se ha incrementado importantemente en todas partes, no nada más en Estados Unidos, que es donde se refiere este artículo. Yo creo que en todas partes somos testigos de esto. Perdón. Y mientras que históricamente ha habido, digamos, preocupación con respecto a la teleradiología y su potencial para, digamos que la mayor parte de estas preocupaciones fueron como para mercantilizar la radiología, y eso es lo que criticaban, y, digamos, cambiar los paradigmas de la práctica radiológica convencional. Pues la verdad es de que en la medida en que nos estamos metiendo cada vez más en una, y ya lo hemos platicado en este podcast, en otros episodios, a una atención dirigida al valor, que es lo que realmente vale de nuestra atención, y aquella atención que está centrada en el paciente, pues entonces las expectativas de tiempos de entrega, pues obviamente cada paciente y cada vez el sistema tiene unas expectativas de que entreguemos esto más rápido, nuestros informes radiológicos. Y esto obviamente, entre esto ¿sí? y otras situaciones, pues ha llevado a mayor dependencia pues, de la teleradiología. Y bueno, creo que estarán de acuerdo conmigo también que la telemedicina en general y la teleradiología en particular se hicieron especialmente, digamos, populares durante el brote de COVID-19 que acabamos de tener, donde el uso de la teleradiología en muchos lugares experimentó definitivamente un aumento que yo creo que nunca habíamos anticipado si no hubiera sido por esta pandemia. Sabíamos que iba a incrementar, pero no la manera como se hizo. Porque su uso permitió a las instituciones, digamos que proporcionar una interpretación ininterrumpida, ¿sí? De imágenes diagnósticas obviamente, y al mismo tiempo, en ese entonces, pues también limitar la exposición del personal de radiología al COVID. Además, la teleradiología brinda, digamos, oportunidades para que los grupos de radiología, que en Estados Unidos son muy comunes, los grupos de radiología, los grupos de práctica privada, pues, satisfagan esas variaciones en las necesidades de personal que ofrezcan, pues digamos, cobertura durante horas menos deseables o lo que es el fuera de horario, pues en las noches, fines de semana, días festivos, etc. Definitivamente permite un tiempo de respuesta más rápido, aumentan la rentabilidad y en algunos casos también permite la ampliación de nuestro o del área geográfica que nosotros podemos dar atención. Y quiero que de alguna manera también piensen, ya lo he platicado también aquí con ustedes, la situación y aún en Estados Unidos, o principalmente en Estados Unidos, en donde no todos los hospitales son como el Mass General, como lo de los autores. Hay muchos condados, hay muchas regiones en donde ni siquiera hay radiólogos. Pero definitivamente hay equipos para tomar radiografías, para tomar evidentemente alguna tomografía quizá,
Pero todo eso, ese acceso a los radiólogos, definitivamente, imaginen los fines de semana, hay lugares en donde, pueblos pequeños, en donde habrá un radiólogo, pero no está 24/7, ¿no? Entonces, en todos esos, puede ser que el mismo radiólogo interprete, pero no está en el sitio. Entonces, esto de la radiología definitivamente se ha ido incrementando. Y bueno, estas son, digamos, muchas de las ventajas. Sin embargo, pues la teleradiología pues no está exenta de desventajas y presenta muchos desafíos, no solo en términos de lo que ya platicamos tantito ahorita, que es la tecnología, que se necesita, evidentemente, pues cómo transmitir, velocidad de internet, ancho de banda, etcétera. Pero también hay muchos obstáculos regulatorios, administrativos, y hay otras cosas que no se habían visto, que son problemas de gestión de riesgos, ¿sí? Que es algo de lo que se trata este artículo, ¿no? Porque este artículo, los autores, fíjense, compararon datos, bueno, el estudio fue retrospectivo, de reclamaciones por negligencia dentro de una base de datos nacional de aseguradoras en cortes de estas reclamaciones de teleradiología y no teleradiología, lo que ellos denominaron radiología general. ¿Sí? Entonces, fíjense que no voy a darle toda la numeralia, sino las cosas que creo que son más importantes, como normalmente lo hago con ustedes. Pero fíjense, los autores encontraron que en un periodo de 12 años, porque el artículo estudió casos del 2010 al 2022, las reclamaciones por negligencia en teleradiología implicaron varias cosas. Primero, una mayor gravedad clínica y dieron lugar a pagos de indemnización en promedio más altos que las reclamaciones en radiología general. Específicamente, por ejemplo, encontraron que la muerte del paciente ocurrió con mayor frecuencia en los casos de teleradiología, 35.6% en esa cohorte de teleradiología en comparación con el 19.7%, digamos 35 contra 20. Y en la puntuación media de lo que le llaman una escala de gravedad clínica de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, eso lo tienen allá, yo lo aprendí en este artículo, pues esta puntuación fue mayor para las reclamaciones de teleradiología, 7 contra 5, o sea, la puntuación que reciben esto. Fíjense que también, y eso es obviamente una parte muy importante para las aseguradoras, también encontraron que el monto medio del pago de indemnización por reclamaciones en teleradiología era de $339,000, pero iba desde 120 hasta $730,000. Y lo compararon con la media en la Corte de Radiología, que fue de $214,000, había de 66,000 a 585,000. Entonces, esto sugiere que el uso de la teleradiología, digamos, coloca a los grupos, a las instalaciones de radiología que utilizan estos servicios, aparentemente en un riesgo de responsabilidad sustancialmente mayor. Y el estudio analizó, específicamente datos, como les decía, retrospectivos, y déjenme platicarles un poquito de la base de datos en donde salieron. Es una base de datos de seguros que se llama Candelo y que es un, digamos, como depósito pues, de reclamos por negligencia. Y ahí están todas las características por las cuales hicieron negligencias. Y aunque es menos completo, según los propios autores, que el Banco Nacional de Datos de Profesionales, que está administrado por el gobierno, la base de datos de Candelo proporciona más detalles sobre las prácticas y los eventos específicos, y esto permite diferenciar las reclamaciones de teleradiología frente a otras reclamaciones de radiología. El monto también puede sacar el monto total de los pagos de indemnización, puede sacar los tipos de casos involucrados, incluso cómo estuvieron las interpretaciones. Ahí ellos utilizan
el término de interpretaciones excesivas, y ahorita les voy a platicar de qué se trata un poco más adelante, que tiene que ver con el entorno y que tú diagnosticas cosas un poco de más, ¿sí? En esta parte de teleradiología. Y por otro lado, estos datos que les estoy diciendo de monto de pago, de el tipo de casos involucrados, si era de teleradiología o no, estos datos no están disponibles en el otro Banco Nacional de Datos de Profesionales y no hacen diferencia específicamente entre teleradiología y no teleradiología, lo que hace imposible entonces las comparaciones para los propósitos de este estudio. Entonces, este estudio es importante porque destaca y difunde datos de una base de datos nacional adicional a la que normalmente se conocía, pues, y que anteriormente no estaba, digamos, esta información disponible en la literatura radiológica, al menos eso es lo que ellos comentan en la parte de discusión. Y también sabemos, porque que hay artículos ya sobre estas cuestiones, digo, de cuestiones médico-legales en teleradiología, pues ahí abundan muchos artículos. Pero estas básicamente se centran en otro tipo de cosas, ¿sí? En cuestiones muy diferentes, como, por ejemplo, las preocupaciones sobre la privacidad a la hora de estar transmitiendo. Creo que eso también lo hemos platicado aquí. Hay una ley allá en Estados Unidos, pero hay leyes semejantes de responsabilidad, de portabilidad del seguro médico, donde tú puedes ir y tienes tu seguro y no importa en dónde te estén atendiendo, pues eso es lo que le llaman la portabilidad, pero pues obviamente es traer tus datos del seguro, tus datos de enfermedades y todo, pues en todas partes y que pueda ser accesible en muchos lugares. Otra cosa muy interesante que también se ha discutido es cuestiones, por ejemplo, de licencias y credenciales. Esto a lo mejor lo platico un poquito más, lo tengo más adelante en mis notas, pero es el hecho de que se ha discutido quiénes realmente están interpretando. Creo que los que me escuchan seguramente han sabido de que en Estados Unidos hay muchas interpretaciones que se hacen, por ejemplo, de noche y fines de semana, que provienen incluso de otros países. Que los radiólogos que están interpretando en la India o en otros países están certificados y demás, pero vienen desde allá, ¿ok? Entonces, obviamente, eso es una preocupación y es algo en lo que les digo, hay varios artículos que se han centrado en esto de las licencias, las credenciales, también evidentemente en los obstáculos tecnológicos. Y como les digo, incluso hay artículos que pues han hecho hipótesis o han hecho casos de estudio, digamos, falsos, o sea, o inventados, qué podría suceder o cuál sería el proceder desde el punto de vista jurídico si sucediera algo, aunque no haya sucedido específicamente en teleradiología. Entonces, este artículo proporciona, digamos, una evidencia. Finalmente, acuérdense que ese es también propósito mío aquí con ustedes, es dar evidencia sobre datos reales, ¿sí? Porque si finalmente pueden tener sesgo y ahorita les voy a platicar con ustedes, pero son datos reales de reclamaciones por negligencia. Y ofrece una información sobre el riesgo que es potencialmente mayor e inherente, digamos, al uso de la teleradiología, o al menos así se podría interpretar. Y el objetivo obviamente fue, como les digo, de ellos, pues no nada más criticar ni mucho menos o describir, sino identificar cuáles son las áreas que podrían ser de mejora de gestión de riesgos de este tipo de práctica, lo cual obviamente parece muy interesante. Claro, una vez que conocemos esto, y como les digo, ha habido mucha reacción sobre esto, pues se pueden imaginar, pues claro que el estudio presenta varias limitaciones que están incluso declaradas por los mismos autores, algunas de ellas que están, pues el hecho de que la base de datos utilizadas, pues digamos, puede no representar o ser representativa a nivel nacional, aunque es una base nacional, puede no estar todo ahí porque si finalmente es un repositorio diferente. Puede darle valor diferente también a estas lecturas excesivas que yo les decía sobre me refiero de las imágenes, los hallazgos que se dan.
Y además, otra de las cosas es que, y ahí voy a tocar un tema difícil, pues no proporciona información sobre la capacitación y calificación del teleradiólogo o teleradióloga en comparación con los grupos de radiología. Y, y de hecho, bueno, lo voy a comentar porque seguramente que también lo han escuchado ustedes. Hay mucha gente que critica este tipo de modelo de práctica en donde dice que, bueno, los radiólogos, radiólogas que están haciendo esto no son o no están igualmente capacitados que los radiólogos que están haciendo su práctica en un sitio en particular, cosa que evidentemente, bueno, tiene sesgo, tiene muchas cosas y obviamente múltiples cosas para discutir, pero bueno, independientemente, al menos lo que dicen ellos es, bueno, eso no viene. No sé quién es o cómo viene la capacitación, la calificación y la educación continua y demás de la gente que está interpretando. Y como les digo, este factor es particularmente importante porque el teleradiólogo promedio, eh, digamos, en esta base de datos, podría tener, aunque ellos dicen que tienen, ¿sí? Menos experiencia o menos calificación. Y esto podría, independientemente de que sea cierto o no, pues podría reflejar, digamos, un factor que contribuya más a esta responsabilidad que el hecho de que estas personas trabajen en forma remota. Entonces, el punto aquí es diferenciar y no sería la teleradiología, sino quién la está haciendo. Y eso creo que al final es exactamente lo mismo para todas las áreas pues, de la ciencia, de la ingeniería, de la medicina, en donde tú puedes decir, pues este es internista y el otro también, pero no porque los dos sean internistas quiere decir que, en fin, entonces creo que esta parte es interesante y podría ir como en defensa de la teleradiología en sí e identificar si realmente el problema, si es que existe en los diferentes grupos, porque lo interesante es que creo yo que cada uno de los grupos que se dedican a esto, que participamos, incluso como radiólogos y demás, en este tipo de modelo de práctica, pues que nos evaluemos y que sepamos con nuestros pares, porque eso también existe ya, cómo estamos haciendo nuestra práctica, ¿no? Entonces, digamos que independientemente de lo que fuera, pues esto no afecta digamos, la premisa general del artículo, que es el uso de la teleradiología, y que esto obviamente, cualquiera que sea la razón, pero puede plantear un mayor riesgo. Y esto sugeriría que obviamente, si conocemos esto, pues podemos sugerir o se pueden justificar diferentes remedios o controles administrativos de la gente que está contratando a los teleradiólogos o de la manera como porque no nada más va a ser eso, ahorita lo vamos a ver. Y fíjense que este estudio enfatiza específicamente, y eso es un dato interesante, importante, las enfermedades cerebrovasculares y la cobertura de los departamentos de urgencia. Son, perdón, son las áreas de contribución a la responsabilidad de la teleradiología que mayor proporción tuvieron, estas dos áreas, ¿sí? Lo que es neuro, específicamente ACV, accidente cerebrovascular, y departamentos de urgencia, lo que sugiere que la parte fácil sería que la asignación de este tipo de casos a la cobertura de teleradiología, pues obviamente es intrínsecamente más riesgosa, pero pues también si decimos vamos a quitarla, pues puede no ser factible, ¿no? Para alguien que tiene una práctica de radiología, que utiliza los servicios de teleradiología, restringir, digamos, toda la cobertura de teleradiología en estas dos subespecialidades, en neuro y en urgencias. Y esto probablemente también pues anularía la cobertura para otras áreas en cosas muy subespecializadas en un momento determinado, si lo queremos ver así, cuando de otra forma, y también lo hemos comentado aquí en otros episodios, pues es una de las fortalezas, ¿sí? No en todos los lugares, yo les he comentado aquí la cantidad de lugares en Estados Unidos, estados completos, que no tienen radiólogos o que no tienen radiólogos con subespecialidad, y menos en todas las subespecialidades. Entonces, obviamente que el tener un radiólogo musculoesquelético, el tener un neuroradiólogo, el tener un radiólogo de mama, en fin,
pues evidentemente que eso te da un valor agregado como práctica. En teoría, ayudaría bastante a tus pacientes y yo creo que así es. El punto aquí son estas dos áreas, ¿sí? que típicamente pegan y que em, de alguna manera ya sabemos, porque existen artículos en donde obviamente las radiologías de urgencias, pues tienen más problemas y más errores, digamos, en general. Y entonces es posible que una crítica a este estudio es que los autores señalan que el número desproporcionado de reclamaciones contra teleradiólogos entonces que están involucrados en la cobertura de casos de urgencia es más del doble y también señalan que trabajar en turnos fuera de horario pues fue un factor contribuyente a que se encuentren más comúnmente relacionados con teleradiología. Acuérdense de los que estoy hablando, quiere decir no alguien que el teleradiólogo sea nada más teleradiólogo y que esté interpretando en su horario de trabajo, aunque sea sábado en la noche, sino un radiólogo que esté en un condado o en una ciudad de nosotros, aquí en cualquiera de nuestros países, y que también no tenga que desplazarse, pero tenga que ver a las 3 de la mañana, lo levantan para que vea un estudio de un posible accidente cerebrovascular. Entonces, digamos que es una situación, la manera como lo compararon, y ellos de alguna manera también lo describen ahí en esta cuestión de las limitaciones. Al comparar estas dos cortes, digamos que fue una forma no muy justa, digamos, para los radiólogos, para sacar las conclusiones finales en algunos de los términos. Y bueno, como les digo, aunque el artículo confirmó, porque finalmente concluyen eso, que la teleradiología es una fuente de mayor responsabilidad, incluso cuando se controla por subespecialidades, porque trataron de hacer eso, y por eso encontraron estas dos que les digo, tele y neuro. El grado de diferencia en la responsabilidad que le dieron a la teleradiología, pues parecería como algo exagerado, porque como que es nada más la única causa cuando existen otras causas que utilizan la teleradiología, pero en fin. Hay otro estudio, sí, que también viene en referencia, no lo voy a decir en muy profundo, pero tiene un tamaño de muestra relativamente más pequeño y que señala que evidentemente, como lo podemos suponer, la práctica de radiología de urgencias en sí misma es una fuente mayor, ¿sí?, de reclamos por negligencia. ¿Y por qué? Pues porque las probabilidades de que un reclamo surja de un examen, de un estudio del Departamento de Urgencias, resulta que en ese estudio, por ejemplo, es casi 4 veces mayor que la de los que se hacen de reclamos en general. En ese estudio lo compararon con Medicare en general en radiología. Y por lo tanto, pues esperaría, obviamente, que si esto sucede en sitio, pues los teleradiólogos en radiología de urgencias, de lo que estamos hablando, pues obviamente van a incurrir de una manera similar en una mayor responsabilidad en comparación con los radiólogos que no trabajan en urgencias. Hay otros artículos que han indicado también que el trabajo fuera de horario pues es igualmente una mayor fuente de riesgo de responsabilidad para los no teleradiólogos. Entonces, obviamente, pues si eres teleradiólogo, pues cargas con la misma situación, ¿sí? Ahora, por otro lado, los autores también descubrieron que, y esto se me hace también muy importante porque yo lo he enfatizado muchas veces aquí en este podcast, que la comunicación entre en este caso los teleradiólogos y los médicos tratantes es una fuente importante de demandas de responsabilidad. Y los problemas derivados también de esta falla de comunicación, resulta que al menos en lo que ellos analizaron son aproximadamente el doble. Son 2 veces más comunes con la teleradiología que con los radiólogos que están en sitio. ¿Y por qué es esto? Porque el acceso, digamos, relativamente fácil que tenemos a los servicios dentro de un sistema de atención médica, pues también puede desalentar, por así decirlo, si se realiza, o sea, desalentar esta comunicación si se realiza desde un lugar externo o una relación personal con los médicos, pues no sé, que están haciendo los estudios, que están pidiendo, pero los estudios no se realiza.
Entonces, la falta de interacción cara a cara, pues puede contribuir a estos, de alguna manera, a lo mejor malentendidos o que la información del contacto del paciente, pues sea tanto el médico como el paciente, pues sea incompleta. Y obviamente, pues esto retrasa comunicaciones y puede evidentemente afectar nuestra impresión diagnóstica. Claro que ya sé que lo que están pensando ustedes es que el 99.9% de las veces, aunque estemos en sitio, la información que nos dan cuando nos solicitan un estudio, pues muchas veces es cefalea, dolor lumbar y cosas por el estilo, que probablemente sea lo mismo que recibe el teleradiólogo, pero al menos aquí, bueno, probablemente, y los que tenemos una práctica en un hospital, en el caso mío, obviamente tiene un sesgo, porque es un hospital universitario, donde tranquilamente le avanza el teléfono, le preguntas al residente del paciente o al médico encargado, pues obviamente que la comunicación mejora, ¿no? Pero la otra cosa es que, y eso es una suposición que también pues debemos de tener y que lo consideran, es que pues esos teleradiólogos, esos lectores remotos que utilizan diferentes sistemas de comunicación y las otras diferentes sistemas de archivos de imagen, diferentes sistemas de registros médicos electrónicos, pues evidentemente no tengan el mismo acceso a los datos del paciente. Y la otra cosa, no nada más los datos, las imágenes comparativas. Lo que esto evidentemente puede ir en detrimento muy predecible para la atención al paciente. Y eso sí realmente es una situación. Y yo lo he platicado con compañeros que son y que tienen esta práctica en donde la gente, digo, de alguna manera, no puedo decir desafortunadamente o afortunadamente, simplemente es la forma como es. Hay ocasiones en que se hace un estudio en un sitio, luego se hace otro en otro sitio, por proximidad, por precio, por características, por referencia del médico, en fin, de tal forma que el que está interpretando, pues no es lo mismo que cuando tú estás interpretando en tu hospital y que tienes el sistema de PACS y que puedes comparar las imágenes del paciente si estás ahí. Pues muchos de estos casos o de los teleradiólogos no tienen imágenes para comparar. Entonces, evidentemente, como les digo, esto va en detrimento de la atención del paciente. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Que la evaluación continua del riesgo de negligencia, si lo queremos ver para los teleradiólogos, después de que mejoráramos la comunicación y el acceso a registros médicos electrónicos, pues obviamente que sería muy útil, ¿no? Para si pudiéramos comparar en estudios futuros para confirmar que estas son áreas de riesgo que obviamente se pueden abordar, que se pueden solucionar y que tiene que ver con la manera como se hace y no estrictamente por ser en la teleradiología. Entonces, los autores al final resaltan varias áreas que pueden o que deben quizá mejorarse. Lo primero, pues, es una mejor comunicación. Creo que eso es esencial, ¿sí? Creo que el radiólogo visible, ustedes saben que yo soy un promotor de eso, perdón, y eso tiene que ver con nuestra especialidad, con lo que tenemos que hacer, independientemente si estamos en sitio o en teleradiología. La comunicación es muy importante. La otra, definitivamente, un mejor acceso al registro registro médicos electrónicos, el expediente electrónico, pues. Y la otra cosa es ver esto de las sobrelecturas, la parte excesiva. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando estás en urgencias, si no es lo mismo que cuando estás viendo un paciente probablemente que no tiene urgencias, en donde tú sabes que ese paciente viene por algo muy particular, a diferencia de dolor abdominal, ¿sí? O alteración del estado de la conciencia, lo que tú quieras, o dolor torácico, en donde cuando te dan otro tipo de escenario que no sea urgente, pues evidentemente te centras en la parte que le está preocupando al paciente, seguimiento de su cáncer, respuesta a tratamiento, en fin. Pero en el caso de urgencias, pues dolor abdominal, entonces empiezas a sobrediagnosticar todo porque a lo mejor también tiene y le pones ahí que tiene cambios en la vesícula y a lo mejor en el páncreas y probablemente estrías alrededor del riñón y dudas ahí en la parte pélvica, en fin. Entonces sobrediagnosticamos cosas, son lo que le llaman las lecturas excesivas que llevan a cosas excesivas y que probablemente esas cosas excesivas, algunas de ellas tengan que ver con pues que te hagan una laparoscopía y que al final te digan, bueno, si sale todo bien, quizá no pase nada, pero si sale mal,
¿Por qué le hicieron la laparoscopía? Pues es que el radiólogo dijo que en el TAC de abdomen había sospecha de apendicitis cuando no había, en fin. Entonces, estas son de las cosas que, de esta sobrelectura, estás, digamos, más propenso a hacerla quizá en urgencias que en la práctica normal. Y entonces, todos estos hallazgos de este artículo, al final yo creo que pueden hacer reflexionar a los grupos, a las instituciones que están considerando pues contratar estos servicios de teleradiología o los que ya lo tienen, los que se dedican a eso, sobre todo pues en especialidades de mayor responsabilidad y agudeza, como el caso que les estoy platicando de de radiología de urgencias o de neuroradiología. Y aunque los autores, digamos, ofrecieron este análisis como una guía para que nosotros, los radiólogos, aumentemos nuestra responsabilidad y la manera como nos comportamos ante la teleradiología y cómo la utilizamos, pues también, digamos que evidentemente, y eso ya sucedió en este corto tiempo, pues el artículo proporciona argumentos para todos aquellos que son opositores a este modelo de contratación de personal, de atención a pacientes y a médicos. Pero bueno, yo estoy seguro de que esto dará mucho para analizar. Acuérdense que analizar, como ya se dieron cuenta, me estoy quedando un poco ronco, no sé por qué. Será de qué tanto que he hablado el día de hoy. Pero bueno, para analizar cuál es el propósito de este podcast, ¿no? Es analizar esta información. Y creo que da mucho para eso, ¿no? Y espero que este tema pues nos haga reflexionar, que platiquemos sobre el mismo, porque definitivamente la teleradiología, como mucha de la tecnología actual, pues esto llegó para quedarse. Y a nosotros, eso ya lo he platicado con ustedes muchas veces, esto nos va a empoderar, toda esta tecnología, pero nos toca hacer un uso correcto y responsable de estas capacidades. Bien, pues disculpen la última parte que salí un poco ronco aquí. Agradezco mucho su atención y como siempre, pues por favor, mándenme sus sugerencias, comentarios, preguntas en las diferentes redes sociales en donde publico Memorándum o en el correo Lizondo de memolizondo@memorandum.mx o en la página de memorandum.mx. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo y que me vieron toser y demás, pues muchas gracias por quedarse hasta el final. Y bueno, pues espero que haya sido de su interés. A mí me pareció muy interesante y creo que, como decía, pues espero por favor sus sugerencias, comentarios que siempre me enriquecen bastante. Algunos los ponen aquí en la página de YouTube, pero otros lo hacen a través de las diferentes redes y todo lo agradezco y aprendo de ellos. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.